Y bueno, bienvenidos todos. Vamos a la palabra de estas siguientes semanas y voy a iniciar hoy una pequeña serie. Todas se inician como pequeñas, vamos a ver cómo funciona. Y quisiera terminar el domingo primero, o sea, 3 domingos, hoy, el 25 y el día primero, con esta serie que he titulado Las 5 solas. Ahora voy a explicar, si tú no lo habías escuchado, qué es eso, ahora lo explico. Pero se titula Las 5 solas y hoy voy a hablar sobre las 2 de ellas, sola escritura, soli deo gloria, que dice allí, y ahora les explico. Oramos, por favor, que puedas hoy recibir una palabra que te bendiga, te edifique, una enseñanza que sea significativa para ti y para todos los que están siguiéndonos. Padre, nos ponemos ahora en tus manos. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, a entender los tiempos que vivimos, para aferrarnos a tu palabra verdadera, para aferrar nuestra fe a la verdad que tú nos has revelado en ella. Y permítenos, Señor, ser, como leíamos hace un momento, hijos tuyos, pueblo tuyo, para alabanza de tu gloria. Te pedimos esto esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué voy a compartir estas 3 semanas? Espero que sean estas 3 semanas y cerrar el domingo 1 de noviembre. Estamos a 503 años de lo que se llama la Reforma Protestante o la Reforma. A 503 años de un 31 de octubre, y por eso fue que nos acordamos de esto. No lo había yo hecho antes, así que es la primera vez que lo hacemos. Recordar que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, oficialmente se reconoce esa fecha como el inicio de su deseo de protestar, y de allí se llama después la Reforma Protestante, de protestar con sus muy conocidas, cuando menos mencionadas, 95 tesis que él tuvo que clavar en aquella puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Así que a partir de ese día se sucedieron un montón de acontecimientos, de discusiones entre teólogos, entre autoridades de la iglesia en aquel momento, para descubrir qué es lo que tenían que cambiar, dejar, abandonar, mejorar. Finalmente, en medio de todo esto estaba Martín Lutero a la cabeza al principio, y ustedes han escuchado de Martín Lutero, pueden ver la película. Martín Lutero fue un fraile agustino, pero también fue un estudioso de filosofía, de teología. También fue profesor de las Sagradas Escrituras, y así fue como él fue descubriendo lo que Dios le estaba mostrando para darnos como una herencia a todos los creyentes. Martín Lutero descubrió a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, verdades que dieron lugar a una transformación para la iglesia y lo que ahora se llama la Reforma Protestante. Básicamente, él en su testimonio dice que leyendo Romanos 1:17, su mente empezó a hacerse preguntas, más bien se hacía preguntas, y él, indagando en la palabra de Dios, un día leyó Romanos 1:17, que dice: el justo vivirá por la fe. Y ese texto impactó la vida de Martín Lutero y empezó a cuestionarse lo que estaban haciendo en ese momento la iglesia, lo que estaban enseñando, sus doctrinas, sus prácticas, y él empezó a investigar y a estudiar la palabra de Dios. Con el tiempo, a los años, se fueron definiendo, de entre todas las cosas que él compartió, descubrió, de enseñanzas de la Biblia, se definieron lo que hoy conocemos como las 5 solas. Y
por la palabra sola. La palabra sola significa solo. Bueno, sola es del latín y solo en el español, o solamente. Y de allí él y ellos, los que estuvieron con él después, nos dejaron 5 creencias teológicas fundamentales. Y a partir de allí la vida cristiana, la iglesia cristiana ha sido impactada y ha abrazado, como nosotros hemos abrazado, estas 5 solas. Algunos dicen que principalmente 3 y que después le agregaron 2, en fin. Pero nosotros vamos a estudiar estas 3 semanas las 5 solas que fueron nacidas de la Reforma Protestante. Así que hoy solamente vamos a ver 2. Yo quisiera compartir 2 con ustedes de manera muy puntual para que sepamos 5 fundamentos esenciales, fundamentos de nuestra doctrina cristiana, de nuestra vida cristiana, de nuestra práctica como iglesia de Cristo. Las 5 las voy a mencionar. La primera es sola escritura, que significa solo por medio de la escritura. Si van conmigo, por favor. Y lo que la Reforma quiso dejarnos fue que la escritura es más valiosa que la tradición. La segunda es sola fide, solo por la fe Dios salva. Y lo que querían enseñar era que la fe estaba más allá que las obras. La siguiente es sola gratia, que significa solo por la gracia. Y ellos enseñaban que la gracia está sobre los méritos. Y las 2 últimas, solus Christus, solo a través de Cristo, y soli Deo gloria, solo la gloria es para Dios. Así que hoy quisiera ver la primera y la última con ustedes y después veremos las demás. Sola escritura, que significa solo por medio de la escritura. Debemos entender que en aquel momento, en aquel tiempo, la Biblia estaba exclusivamente para aquellos que se consideraban padres de la iglesia, algún puesto de la iglesia, o que eran eruditos para poder estudiarla, y no se permitía, no estaba al alcance de todos la Biblia como hoy la podemos tener nosotros hasta en nuestra casa. Así que a través de la Reforma se le empezó a dar un valor incalculable, un valor prioritario a la escritura, a la Biblia. Debemos de recordar que la palabra de Dios fue escrita por 40 escritores. Esto siempre me gusta decir o pensar porque es un dato muy importante. Algunos para justificar o para afirmar que la Biblia es la verdad, se pueden sacar muchos argumentos, pero para mí en lo personal me gusta recordar que la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos aquí, fue escrita por 40 escritores en un periodo de 1500 años. Escritores, evidentemente, en 1500 años, y 40 escritores, son escritores diversos, distintos, diferentes, en tiempos, en culturas, en educación, en formación, en ocupación, incluso en estilos literarios y más cosas que pudiéramos encontrar de diferencia, en 40 escritores distintos en 1500 años. No sé si podemos imaginarnos un poquito que son 1500 años. De seguro que hay muchísima diferencia, tan solo cronológicamente, pero también en el tipo de personas que participaron y fueron usados por Dios para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia. Y final de cuentas, a pesar de 40 hombres y a pesar de tantos años, la Biblia, encontramos en la Biblia ese tesoro que guarda una armonía en todos los temas que nos enseña, una conducción. La Biblia tiene una conducción, un hilo conductor desde el principio hasta el final, tiene una dirección y tiene, yo digo, un cierre milagroso para contarnos en el Apocalipsis. Así que la Biblia yo creo que es confiable.
Yo quiero animarte hoy a que tú reafirmes tu fe en Dios y creas en su palabra como confiable. La Biblia se refiere a sí misma, y algo que se enseñaba en aquel momento es que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Es que eso quiere decir que podemos usar la misma Biblia para entender un texto, te ayuda a entender otro texto. Es decir, la misma Biblia hace referencia a sí misma y la misma Biblia se defiende a sí misma. Segunda de Timoteo 3:16, este pasaje también conocido, yo creo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. Es un ejemplo como la misma Biblia se refiere a sí misma en su contenido y reafirma que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, que es útil para corregir, que es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que las escrituras, la misma Biblia dice, nos confirma su inspiración. Fueron inspiradas por Dios. Y la palabra inspirada ahí en la Biblia es theopneustos, que significa palabras exhaladas por Dios mismo. Es decir, la inspiración de la Biblia, que es inspirada por Dios, significa que Dios mismo habló esas palabras, que salieron de su propia voz y de su propia boca. Y no me quise meter en el asunto del logos de Dios, que es Jesús. Así que, por lo tanto, cuando se habla de sola escritura, que solo por medio de la escritura, nos estamos refiriendo a que la mayor fuente de autoridad doctrinal para la iglesia es la Biblia. No hay mayor fuente de autoridad que tenemos los cristianos. Nuestra fuente de autoridad, nuestra norma de fe viene a través de la palabra de Dios y es nuestra máxima fuente de autoridad. Eso quiere decir que norma lo que creemos, norma lo que practicamos, norma lo que hacemos, norma lo que decimos, norma hacia dónde vamos y cómo hacemos las cosas. La Biblia es la que norma nuestra fe en Cristo y como iglesia. Por lo tanto, la consideramos única, la consideramos infalible e inerrante. Es verdadera y nos revela la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es Jesús. Jesús es la verdad y la palabra de Dios, la Biblia, es verdadera y nos revela la verdad. Ahora, debo decir, no rechazamos, ¿verdad?, algunas tradiciones que tienen valor. No rechazamos la utilidad del estudio de la historia de la iglesia y de tantas cosas que debemos leer y estudiar y tomar en cuenta para nuestra vida cristiana. Pero, claramente nuestras doctrinas y nuestras prácticas deberán venir y sostenerse sobre el fundamento de la Biblia, es decir, sola escritura. La Biblia tiene a Dios entonces como su autor, la Biblia tiene al Espíritu Santo como inspirador y la Biblia tiene a Cristo como tema central. Así que abracemos la palabra de Dios, confiemos en la verdad de la palabra de Dios para que norme tu fe en Cristo. Si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú quieres obedecer a Dios, lo que va a normar tu fe, la máxima autoridad, es la palabra revelada
escrita de Dios. A eso se referían y nos dejaron esa enseñanza. Lo hemos enseñado de diferentes maneras, por supuesto. Tú estás escuchando esto y de seguro que lo has escuchado de diferentes maneras en este lugar, pero puedes ahora juntarlo con la historia de la Reforma Protestante. La segunda que yo quiero dejarles hoy es la segunda sola, porque así se conocen, es lo que se llama Soli Deo Gloria, que significa solo la gloria es para Dios. La gloria es solo para Dios. ¿Tendremos dificultad en entender eso? Sí, muchísima, desde aquel entonces y hoy. En aquel entonces tenían problemas porque muchos en la jerarquía de la iglesia, muchos de todo índole de personas querían llevarse la gloria, querían llevarse el foco de atención, querían ponerse en el lugar que solo le corresponde a Dios. La gloria es solo para Dios, algo que se trabajó desde aquel entonces en la Reforma Protestante y que se ha quedado hasta nuestros días y debe quedarse como una enseñanza vital para la práctica y para la vida de la iglesia. Todo es por Él y todo es para Él. Todo es para la gloria de Dios. Y lo decimos, y no sé si tú alguna vez has dicho, sí es cierto, todo es para la gloria de Dios. Pero, ¿qué tal en tu vida diaria? ¿Qué tal en tus relaciones? ¿Qué tal en lo que tú haces todos los días? Efesios, que yo leí al principio de esta reunión, en el capítulo 1, 3 veces terminan diciendo para la gloria de Dios. Dice parte de Efesios capítulo 1 así: según nos escogió en Él, nos escogió Dios para Él. ¿Para qué nos escogió? Claramente dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice también, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, que somos de Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y la tercera vez que dice en ese mismo párrafo, en los primeros versículos de ese capítulo 1, dice que el Espíritu Santo ha venido a ser como un sello, las arras, la garantía que tú eres un hijo de Dios, y dice para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, puedes leerlo. Es claro en la Biblia que estamos aquí para adorar al Dios de la gloria, a un Dios creador, a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador, a un Dios reconciliador que se dio a sí mismo a través de Cristo, que se hizo hombre a través de Jesús, que nos justificó a través del sacrificio de Cristo, que Él mismo fue la ofrenda para reconciliarnos consigo mismo. A este Dios estamos llamados, fuimos alcanzados, fuimos escogidos, fuimos apartados para Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios. Se nos dio el Espíritu Santo nada menos que para alabar a Dios, alabar la gloria de Dios sobre cualquier otra cosa que tú y yo creamos que va primero. No va primero. Soli Deo Gloria, solo la gloria es para Dios. ¿Y qué decir de hacer su voluntad? ¿Será que hacer su voluntad entonces se convierte en algo prioritario? Totalmente. No habrá otra cosa más importante si queremos cumplir que fuimos creados, escogidos, adoptados, que se nos dio el Espíritu Santo para alabanza de su gloria, si no es a través de someternos a su voluntad. Así que nada ni nadie más que Dios mismo es digno de toda reverencia, de toda obediencia, de toda sumisión, de todo honor, de toda majestad, de toda alabanza. Fuimos creados para alabanza de su gloria, significa de sus virtudes, de su majestuosidad, de quién es Dios.
voy a sacar algunas aplicaciones de estas dos ideas. Martín Lutero y los demás reformadores con él descubrieron que la Biblia no debería ser para unos cuantos que se consideraban en aquel entonces eruditos. Parte del asunto, porque eran todo, no voy a decir eso, todo una cúpula de autoridades que dominaban la iglesia, se sobrepasaban con la iglesia. Así que la protesta vino por eso. La protesta incluía protestar contra el servilismo, protestar contra el autoritarismo de los líderes de la iglesia. La protesta vino para librar a los feligreses del servilismo, para librar a los feligreses de la confusión, para librar a los feligreses de la ignorancia. Por eso, sola escritura. La Biblia debía ponerse al alcance de todos los creyentes, no solamente de algunos. La Biblia debería ponerse al alcance de que la iglesia, los feligreses, los seguidores, los creyentes pudieran estudiarla, pudieran comprenderla, pudieran sacar sus propias enseñanzas. Debemos recordar desde aquel entonces hasta el día de hoy, muchos pagaron con su vida para que hoy nosotros, tú y yo, tengamos una Biblia o muchas Biblias, hasta tiradas por la casa, pero mucha gente dio su vida para que la Biblia estuviera disponible para todos. Y por supuesto, con el pasar de la historia, traducida prácticamente a todas las lenguas. Muchos pagaron con su vida para que hoy tengamos la Biblia, y algunos tenemos más de una. No lo echemos en saco roto. No lo echemos en saco roto. Hay cosas que para nosotros ya son hechas, las damos por hechas y logradas, pero no olvidemos que mucha gente derramó su sangre y dio su vida por algunos logros que nosotros disfrutamos hoy, como tener Biblias, muchas Biblias y muchas versiones, aunque algunos dicen que eso también fue un problema. Pero bueno, y la segunda cosa que debemos pensar y tomar decisiones es que estamos para servir a Dios. No estamos para servirnos de Dios. Estamos para servir a Dios. Estamos para obedecer a Dios. Estamos para alabar a Dios. Estamos para adorar a Dios. Estamos para seguir a Dios. Estamos aquí para servirle, para hacer lo que Él nos pida que hagamos, no para que Él haga lo que nosotros le pedimos. Estamos aquí y por su orden, por su mandato, servir a los demás. Estamos aquí para la alabanza de su gloria, para hacer su voluntad, para obedecer sus órdenes. Y una de esas muy importantes para Dios es servir a los demás, servir a los más débiles, servir a los más necesitados, ver y velar por los maltratados. Así que es muy importante, porque la misión entonces, los demás son señal de salud en una comunidad que se llame cristiana. Así que adquirimos salud, adquirimos bienestar como creyentes cuando entendemos que nuestra máxima autoridad en norma de fe es la palabra de Dios. Adquirimos salud espiritual y salud como comunidad y como iglesia cuando creemos que solamente Dios es digno de toda alabanza, que estamos aquí para hacer su voluntad, nunca para servirnos a nosotros mismos. Y lamentablemente, y voy hacia el final, lamentablemente
Muchos no leen su Biblia. Sería raro que alguien no tenga una Biblia, pero es muy fácil tener una Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no hemos entendido el valor que tiene la Biblia. Nuestra fe se norma solamente, fuertemente, de manera máxima, por la palabra de Dios. ¿Debemos de leerla? Sí, debemos de leerla. Apréciala. Y lo segundo que estamos diciendo es que no estamos para servirnos a nosotros mismos. Termino con esto, hermanos, amigos, los que nos están viendo. Los tiempos que estamos viviendo nos exigen mucho cuidado. ¿Qué es lo que está dirigiendo tu fe? Mucho cuidado con lo que está normando tu fe. No eches en saco roto sola escritura. No eches en saco roto. No nos servimos a nosotros mismos. Estamos aquí para la gloria de Dios. Siempre, siempre, en primer lugar. Tenemos necesidades, sí, pero primero es Dios. Tenemos dificultades, sí, pero primero es Dios. Tenemos pandemia, sí, pero primero es Dios. Fuimos escogidos para su gloria. Fuimos adoptados para su gloria. Se nos fue dado el Espíritu Santo para su gloria. Siempre ha sido así. Que no nos vendan o nosotros mismos pensemos que Dios es nuestro mandadero. Dios es el que nos debe conceder, es el que nos debe dar. No, nosotros fuimos escogidos para darle gloria a Él. Fuimos adoptados en Cristo como hijos para obedecerle a Él. Se nos fue dado el Espíritu Santo para tener poder. Me dan ganas de predicar más cosas y ser testigos. Está claro en la Biblia. Pero a veces, por el andar del tiempo y los tiempos que vivimos, empezamos a vivir para nosotros, preocupados por nosotros. Queremos que se nos cumplan nuestros anhelos, nuestros sueños. ¿Y cuándo vamos a hacer la voluntad de Dios? No eches en saco roto lo que estoy diciendo. Estos tiempos nos los están exigiendo y cada vez más te vas a dar cuenta. Si eres inteligente y sabio, y no lo estoy dudando, te vas a dar cuenta que entre más años vienen por delante, iba a decir meses para que no digas, faltan muchos años. No, ya estamos en ese tiempo de que se nos exige que estemos bien aferrados a la palabra de Dios. Muchos serán engañados, dice la Biblia. ¿Cuándo? Ahora. Y la fe de muchos, el amor de muchos, dice, se debilitará, se enfriarán, se alejarán. ¿Por qué? Porque leen muchas cosas, hasta del internet, pero no leen la palabra de Dios. Sola escritura. Lo que norma tu fe como cristiano es la palabra de Dios. Y los libros, pastor, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero lo primero, la máxima autoridad de tu fe en Cristo es la palabra de Dios. Más que otras cosas, lee la palabra de Dios. Más que otros libros, estudia la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras, o empieza en las Escrituras. Dice su palabra que la palabra de Dios es vida y es paz. Alguien le contestaba a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por supuesto, esa es la palabra que debemos leer, estudiar primariamente, darle el máximo valor a la palabra escrita de Dios. Eres un hijo de Dios para alabar su majestad y también eres un hijo de Dios para sujetarte a su voluntad. Permite que te muevan los intereses de Dios, no nuestros intereses. Pero eso suena como, ¿y yo cuándo?
después. Ay, pero eso me va a hacer daño. No, no te va a hacer daño. El humanismo nos ha centrado en nosotros mismos, pero somos cristianos, cristocéntricos. Cristo es el que vive en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando entendemos eso y entendemos su palabra, fuimos creados para Dios, para hacer su voluntad. Hagamos eso. Yo te animo a que volvamos a estos principios de la iglesia cristiana que inició desde la Reforma Protestante. Nos ponemos de pie. El próximo domingo compartiré uno o dos más, no lo sé, a como vaya saliendo. Espero que te anime. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios y no te sirvas a ti mismo. Como creyentes estamos aquí para servir a Dios, para obedecer al Señor. Muy bien, oramos un momentito. Te invito a hacer una oración. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿Cuántas veces al día la lees? ¿Tiene relación leer la palabra de Dios con la fortaleza de mi fe? Sí, ¿se acuerdan? Es que a veces ando como que me tambaleo. Empieza tú solito, ¿verdad? No tengo que decirte todo. Tú solito piensa, ¿cuánto tiempo pasas alimentando tu fe? La fe viene por el oír, y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, a oírla, a meditarla, a practicarla, ¿verdad? Dice Santiago, no seamos solamente oidores o lectores, sino hacedores, es decir, obedecedores de la palabra. En esa medida te fortaleces y en esa medida, si no lo haces, te debilitas, ¿verdad? Así que ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? Decían por ahí hace tiempo, algunos tienen la Biblia abierta. Sí, yo tengo la Biblia hasta abierta, ¿verdad? La tienen en la mesa y piensan que por magia algo va a suceder porque tengan una Biblia y porque la tengan abierta. No sucede nada. La Biblia se tiene que estudiar, meditar, escudriñar, leer y después practicar. Y entonces funciona, es eficaz y es efectiva. Yo te animo a que hagas eso. Y lo otro es, pon tu vida a la orden de Dios. Pon tu vida a la orden de Dios. Estamos estudiando esta semana, estudiamos las palabras de Pablo que decían, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántas veces al día le decimos a Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? Dime, quiero hacer la lista. Tú dime, la lista la voy a hacer yo. ¿Qué quieres que haga yo hoy? Y empieza a hacer tu lista. Normalmente lo que hacemos es que sacamos nuestra lista. Dios, buenos días. A veces ni gracias le damos porque ya tenemos vida y abrimos los ojos. Señor, ayúdame, bendíceme. Hoy necesito un cliente, necesito cerrar esta otra, necesito cerrar este trato, necesito hacer este negocio, necesito salud, que bendigas a fulano, que bendigas a sotano, que me traigas esto, que me traigas lo otro. Y entonces Dios ahí está. No, es a todo lo contrario. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Está bien? Oramos. Música. Sí. Muy bien. Oramos un momentito, cerramos así. Gente en su casa, amigos en su casa, compasioneros en su casa. Un momentito oramos. Dos cosas. Vuelve a la palabra de Dios y no te centres en ti mismo. ¿Sí? Quiero música, necesito música. Así es, terminamos orando. Ahora, algo sencillo. Dile algo sencillo a Dios. Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra de Dios. Léela, estúdiala. Y si te atreves, dile, primero tú, Dios. Si te atreves, dile, primero vas tú, Señor.
obedecerte a ti. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con mi matrimonio? ¿Qué quieres que yo haga en mi casa? ¿Qué quieres que yo haga con mi familia? Pregúntale. ¿Qué quieres que yo haga? Obedécele a Dios. Estamos aquí para alabar a Dios. Hazlo. Hazlo. Dios quiere bendecirte siempre. A pesar de eso, Dios quiere bendecirte. Por si piensas que eso no trae bendición, eso trae bendición. Tu obediencia, que pongas a Dios en primer lugar, trae obediencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos, Dios, las familias de Compasión. Bendecimos cada familia que nos está siguiendo por internet. Gracias, Dios, por tu palabra. Queremos apreciarla, ponerla en el lugar más alto. Queremos vivir por tu palabra y queremos someternos a ti. Queremos obedecerte en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Tu bendición para todos los que estamos esta tarde ya aquí, para todos los que nos están siguiendo. Bendice esta semana, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos esta semana a salir adelante. Ayúdanos esta semana a ser más que vencedores en Cristo. En Cristo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Inigualable, eres invencible.
Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar aquí al frente. Si alguien necesita ser ministrado, orar por ustedes. Así que si quieren que oremos por alguna necesidad, puedes tomar una de las sillas de aquí al frente. Si se llena la primera fila, la segunda fila, y vamos a orar por ustedes. Santo es el Señor.